A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. En estos momentos vamos a dar lugar al mensaje de la palabra del Señor. Le he titulado al mensaje de este día: el temor a Dios se muestra en nuestra gratitud. Espero que con esas palabras, sabiendo que me voy a enfocar en un tema que tiene que ver con lo que nosotros damos a Dios de nuestras pertenencias familiares, usted se da una idea más o menos por dónde voy. Recuerde, al tema le he titulado: el temor a Dios se muestra en nuestra gratitud. Para ello, he tomado como base una escritura que se encuentra en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, del versículo 10 hacia el 12. Tomando en cuenta el título del mensaje, yo quisiera que examináramos estas primeras palabras. ¿Cuáles primeras palabras, hermano Rodríguez? Las que se encuentran en el título del mensaje, las primeras, que son el temor a Dios. Ahí nos vamos a detener. Déjeme decirle que esta frase, el temor a Dios, es una frase muy profunda. Es una frase bastante poderosa. Es una frase que lamentablemente muchos, desde los que apenas comienzan en el camino del Señor, hasta muchos que tienen mucho más años que yo conociendo de Dios, no han entendido. Es decir, es una frase muy fuerte y en sí es una palabra nada más la que para mí tiene todo el poder, hace toda esa explosión, y es el temor a Dios. Comienza el título del mensaje de esta manera: el temor a Dios. Lo siguiente es: se muestra en nuestra gratitud. Hablar de temor a Dios no es hablar de tenerle miedo a Dios, sino más bien es hablar de respeto, es hablar del reconocimiento de la santidad de Dios, del reconocimiento de la grandeza de Dios, el reconocimiento del poderío de Dios, el reconocimiento de quién realmente es Dios. Leamos entonces lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 10. Dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, ahí me detengo. En realidad, estos dos versículos tienen una fuerza, tienen un significado maravilloso. Cuando yo leí por primera vez, hace aproximadamente 45 años, esta escritura, a mí me hizo llorar tremendamente. A mí me hizo recordar muchas cosas. Y la verdad, hasta este día sigue haciendo el mismo efecto allá en mi corazón. En estos momentos
no por querer impresionar, Dios me libre de eso, no por quererle presumir a los que en estos momentos me están mirando en México, en Centroamérica o Sudamérica, sino nada más para la información del por qué para mí esta porción de la Escritura es muy especial. Por eso le digo que estoy en estos momentos dándole este mensaje desde la Unión Americana, desde Estados Unidos, desde el área de Los Ángeles, California. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo eso? Que estoy en Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Porque necesito explicarle por qué cada vez que yo leo estos dos versículos tengo que terminar derramando mi alma delante de Dios. Porque aquí dice, Dios usando a Moisés, o Dios tomando la vida de Moisés y hablando a través de él a la nación de Israel, que habían estado esclavos en Egipto y que por fin, después de muchos años, ahora eran libres. Y lo que Dios le dice aquí al pueblo de Israel por medio de Moisés es tremendo, es especial. Porque dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría. Cuando Dios te haya introducido en la tierra a donde te llevaba. Esto para mí es muy fuerte. ¿Por qué razón? Porque por allá, en los últimos días del año 1972, venía yo de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México, del centro del país hacia el norte. Venía sin dinero. Venía solamente pensando que en unas 10 horas estaría en un lugar donde supuestamente se encontraban 3 hombres que habían dejado medio muerto a mi padre en la ciudad de Guadalajara. Y yo sentía que solamente venía a unas 10 horas de camino a matar a aquellos 3 hombres y regresarme. Así es que uno piensa una cosa, pero Dios tiene planeada otra. Viajé esas 10 horas, pasé la noche en un lugar en el estado de Sinaloa, en México. Y ahí en aquel lugar, fíjese bien, ahí en aquel lugar, me di cuenta que aquellos hombres ya se habían ido de ahí, rumbo a la frontera, a la ciudad de Tijuana. Y no me di las consecuencias, ni me puse a pensar si llevaba o no dinero. Lo único que yo quería tener la seguridad es que todavía llevaba el arma con que los iba a matar, y lo suficiente para tomar un autobús que llegara a la frontera. El asunto es que seguía la frontera, como le digo, sin medir las consecuencias. Y llegando a la frontera en Tijuana, México, me di cuenta que ellos ya habían cruzado la frontera y estaban en Estados Unidos. Eso fue más difícil para mí,
porque tuve que esperar cerca de 2 meses ahí en la frontera, porque no era fácil pasar. Yo no tenía quien me ayudara acá en Estados Unidos, así es que tuve que estar 2 meses sin comida, sin una casa donde estar. De noche tenía que dormir en las cantinas o medio dormir un poco en un rincón, y de día salir por allá a descansar un rato. El asunto es que fue muy difícil para mí, pero un día, otro día le voy a contar el testimonio. Un día Dios me concedió cruzar la frontera y llegar a Estados Unidos, todavía buscando a aquella gente, todavía buscando a aquellos hombres para matarlos. Por eso, ahora que conozco la palabra de Dios por tantos años, es cuando estas escrituras a mí me tocan tremendamente. Porque cuando yo leo que dice la palabra de Dios, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría, me recuerdo inmediatamente que Dios me trajo de mi tierra. Y es que a mí no me trajo el odio, a mí no me trajo el rencor. Al principio yo creía que sí. Aún por casi 45 años lo creí. Y hace unos días sentí agradecimiento a Dios. Y en mi página de Facebook puse un agradecimiento a Dios. Tenía por ahí una foto del tiempo cuando yo salí de mi casa. Y me llamó la atención y puse la fotografía de ese tiempo. Y le di gracias a Dios por los 45 años que el Señor había tratado conmigo. Y todo fue normal, todo fue muy bonito. Y a los días después de que yo publiqué esa noticia, ese agradecimiento en mi página de Facebook, una noche que hablaba con Dios, me dijo el Señor: en estos días publicaste una nota y me diste gracias por los 45 años que yo he tratado contigo. Y me dijo el Señor: tú estás contando 45 años desde el día que te hablaron mi palabra, pero tú no sabías que yo estaba tratando contigo desde que saliste de tu casa, porque no fue la ira, no fue el rencor, no fue el deseo de venganza lo que te sacó de tu casa. Era el plan divino, era mi plan. Estabas en mi plan, por eso saliste de allá, pero ya venías en mis manos. Y 5 años antes que te hablaran mi palabra, yo estaba tratando contigo. El asunto es, hermanos, hermanas, que si alguien me pregunta: hermano Rodríguez, ¿por qué a usted le gusta tanto llevar la palabra de Dios aún a otros países donde usted no ve el fruto? Es decir, usted no reúne a esa gente en su iglesia y saca provecho de ellos. Yo siempre digo: a mí Dios me ha enviado a reunir su iglesia, no la mía. Y por eso yo estoy agradecido con Dios, porque el Señor me trajo a Estados Unidos, algo que muchísimas personas han buscado y no la han encontrado. Es decir, no han podido lograr su objetivo. Y yo, aunque venía con el plan supuestamente de hacer el mal, o con el plan de hacer el mal,
pero supuestamente yo venía buscándolo y no sabía que Dios era el que me traía. Aún así, Dios me hizo llegar acá. Y lo más glorioso es que Dios me dio a conocer su palabra, es que Dios se reveló a mí. Por eso, cuando yo leo que dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, a mí me revela el Señor que me sacó de la esclavitud espiritual, que me trajo de donde solamente había odio en mi corazón, que me trajo a una tierra de bendición material, pero que acá fue donde se reveló a mí, donde Él se dio a conocer a mi vida. Ojalá que me vaya entendiendo. Con esto quiero decirles a todos los hermanos y hermanas, a todos los creyentes en Cristo, a todos los que dicen que son hijos de Dios y que están morando en Estados Unidos, nosotros pudiéramos llenar el mundo del Evangelio de Cristo. Nosotros pudiéramos expandir el reino de Dios por todo el mundo, porque estamos en un país donde se pueden hacer grandes cosas. Por eso, una vez más le recuerdo, el título del mensaje es: el temor a Dios se muestra en nuestra gratitud. Si nosotros no mostramos gratitud a Dios en todas las áreas, jamás podremos nosotros decir que conocemos verdaderamente a Dios, que sabemos quién es Dios, que conocemos cuál es su poder, cuál es su grandeza, que conocemos su santidad. Si nosotros no tenemos ese agradecimiento, si no mostramos esa gratitud, jamás podremos decir que conocemos el temor a Dios. Y como le digo, tengo que predicarle acerca de esa palabra, temor a Dios. Esto es algo muy especial. Pero yo quisiera en estos momentos que meditáramos que si nosotros damos algo a Dios de lo material que tenemos, pero que todo es de Dios, otro día le hablo más a fondo acerca de eso. Entonces, si nosotros no mostramos gratitud en compartir con Dios de lo que nosotros tenemos, es que no mostramos el temor a Dios. Y si no hay temor a Dios, siempre habrá desconfianza, siempre cerraremos la mano. ¿No ha visto usted cuando alguien se rebela en algún país? Acá lo hemos visto en Estados Unidos, cuando de pronto alguien en los deportes está rebelándose al gobierno. Lo que hace es que cuando le están gritando, cuando le están alabando, cuando están gritando, haciéndole saber que es un gran deportista, esta persona levanta el puño cerrado, así. Esto es una muestra de rebelión, es una muestra de que es autosuficiente, es algo como un reto. Y hermano, hermana, yo quisiera que usted entendiera lo que Dios dice en este día. En estos dos versículos Dios nos muestra algo muy glorioso. Y como le digo, el título del mensaje es: el temor a Dios se muestra en nuestra gratitud. Si no mostramos gratitud a Dios, nosotros no podemos decir que conocemos realmente a Dios. Le voy a leer
los 2 versículos o los 3 versículos completos, del versículo 10 al versículo 12. Y espero que usted tenga la revelación de parte de Dios, porque como le digo, porciones de la Escritura como estas son las culpables de que yo ande llevando el mensaje del Evangelio, del reino de Dios por todas partes, y que hoy, después de 45 años de estar trabajando, todavía no me canso. Parece que estoy comenzando de nuevo en estos días. Dice así la palabra de Dios. Hoy le voy a leer los 3 versículos. Deuteronomio capítulo 6, versículos 10 hacia el 12. Y si usted pone atención a la palabra de Dios, creo que le va a doler el corazón, sobre todo a aquellos que estamos acá en Estados Unidos, que a la vez los que están en México, Centro, Sudamérica, aunque estén en una condición extrema de pobreza, ¿quién va a comprar la redención de su alma? En otras palabras, aunque nosotros estemos en México, Centro, Sudamérica o en el país más pobre de la tierra, con el hecho de creer en Cristo, de ser hijos de Dios, nosotros tenemos algo muy especial. Así es que mi hermano, mi hermana, el hecho de recibir la redención de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados, ya estamos en grande deuda delante de Dios. Mire lo que dice acá, ya los 3 versículos juntos. Ponga mucha atención. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas, o pozos que tú no cavaste, en viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¡Qué tremendo! Hermanos, hermanas, para los que están acá en Estados Unidos, los latinoamericanos, todos los que formamos México, Centroamérica y Sudamérica, quiero que pongamos atención en esto. Todos nosotros los mexicanos sabemos que estados enormes de la Unión Americana, de Estados Unidos, fueron parte de México, correspondieron a México. Y Estados Unidos, desde que llegó la gente por allá de Europa, venían con la ambición de poseer la tierra. Allá les anunciaban y les decían que vinieran a estos lugares y que iban a recibir grandes propiedades de tierra gratis, solamente para trabajarla y ser propietarios. Así es que se venían muchísimas personas para poblar todas estas partes. Hablo por México, con engaños y de cierta manera robándole a la gente o al país mexicano. Tomaron acá estas tierras y se adueñaron y las trabajaron y las explotaron. Y Dios, que es justo, Dios que no se queda con nada, hizo que los americanos las trabajaran, las hicieran fructificar,
que fundaran muchas casas, que hubiera muchos edificios. Y yo le quiero decir, hermano, hermana, yo llegué a Estados Unidos en los últimos días del año 1972. Yo tenía 22 años entonces. En ese tiempo, ya para entrar en el 73, en el año 73, Dios me permitió empezar a comprar una casa. Esto fue un año después que yo llegué. Y entramos en una parte, en una colonia donde había solamente gente de color o negritos, vamos a hablar así, y solamente habíamos 3 familias de mexicanos. En 1972 o 73 no había casi gente centroamericana acá en Estados Unidos. En esa colonia bastante grande de solamente negritos, habíamos 3 familias latinas. Pasa el tiempo. En estos días, en ese mismo lugar, en esa misma área, está lleno de latinos, mexicanos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, dueños de las casas, y solamente unas 3 familias de negritos. Fíjese bien. Ahí vemos algo que Dios hace. En primer lugar, a los blancos que empezaron a poseer estas tierras, los echaron fuera los negritos que antes eran sus esclavos. Y luego llegamos los latinos y nos empezamos a acomodar, y hasta los negritos se fueron. Entonces, Dios hace justicia y yo me gozo. No crea que soy una persona egoísta. A mí me preocupa cuando veo esas grandes caravanas de gentes que vienen de Centroamérica, aunque no todos son centroamericanos, vienen de otros países. A mí me preocupa que sufran en el camino. Eso es lo que me preocupa. Pero me alegra que vengan si es que van a prosperar, si van a vivir mejor. Me encanta eso. El asunto aquí es que el tema que tenemos hoy le he titulado: el temor a Dios se muestra en nuestra gratitud. Si realmente nosotros amamos a Dios, si le tenemos ese respeto que decimos, nosotros vamos a mostrarlo en nuestra gratitud. Y cada vez que nosotros hacemos algo por Dios y por su obra, estamos mostrando que le amamos, que le tenemos un gran respeto, que sabemos quién es Él, que Él es el dueño de todo, que Él es el todopoderoso, que Él es el único santo en sí, que estamos reconociendo todo lo que Él es. Vuelvo a leerles esta escritura, la cual nos habla muy enfáticamente en que nosotros, ya sea en lo material o en lo espiritual, no debemos olvidarnos de Dios. Ese es el punto importante, el reconocimiento de Dios o a Dios, el respeto por Dios. Esto es algo glorioso. Dice así:
Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría, note aquí, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. ¿Cuántos latinos estamos acá en Estados Unidos poseyendo casas que no las hicimos nosotros para vivir? ¿Que a poco ni casa teníamos allá en nuestra tierra y acá tenemos casa en Estados Unidos? Una casa que nosotros no edificamos, una casa que otro la edificó para él, pero que Dios de cierta manera lo removió a él. Si era una persona que tenía temor de Dios, lo movió de esa propiedad para ponerlo en otra mejor, en una área mejor. Y si era una persona que no tenía temor de Dios, ¿a poco lo removió para que ya no tuviera más esa propiedad? Uno nunca sabe. Pero mire qué glorioso, dice Dios, y esto es algo que nosotros debemos entender. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Date cuenta eso. Dios te trae a una ciudad que tú no formaste, que no te costó nada. Llegaste a una ciudad ya formada. Y dice, y cuando llegues a casa llena de todo bien que tú no llenaste, es decir, cuando tengas una propiedad y que veas muchas cosas en ella que a ti no te costaron nada porque tú venías sin nada. Este es el punto importante. Yo me recuerdo estando en la ciudad de Tijuana, Baja California, en la frontera, pero del lado mexicano. Pasé 2 meses para un día poder cruzar a Estados Unidos. Buscaba de muchas maneras a ver a quién veía pasar para venirme a una distancia porque no tenía con qué pagar. Venirme a una distancia para cruzar, pero por alguna razón no podía. Los últimos días, ya llegando el final de los 2 meses, ahí donde está la entrada, el cruce de la frontera de Tijuana hacia Estados Unidos, ahí cruza el tren de carga cruza por ahí. Y ya andaba yo buscando, imagínate nada más, ya estaba buscando la oportunidad para de un puente tirarme a caer sobre el tren para venirme a Estados Unidos. Y estuve 2 o 3 veces sobre aquel puente buscando tirarme. Créeme, no me animé porque sentía que solamente iba a pegar sobre el tren, iba a caer ahí y solo me iba a matar. Y no me animé a tirarme. Estando en esa condición, ahora que estoy en Estados Unidos, la verdad que me queda muy bien esta escritura, porque ahora tengo que acordarme de aquello que pasé. Lo mismo aquellos que ahora estamos en el camino de Dios. ¿Cómo vivíamos antes? ¿En qué condiciones de vida estábamos? ¿Y cómo Dios nos trajo a esta nueva vida? Hermanos, hermanas que me están mirando y escuchando en México, Centro y Sudamérica, que posiblemente ustedes anhelan venir a Estados Unidos. Antes de que en su corazón exista el deseo de venir a Estados Unidos, valoren su condición. Ya ahora son creyentes en Dios, ahora son hijos de Dios,
Ahora ya son nuevas criaturas. Ustedes han nacido espiritualmente. Ustedes han sido trasladados, como dice la Sagrada Escritura, del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Entonces, démonos cuenta, ¿qué es lo que Dios ha hecho por nosotros? Los que estamos acá en Estados Unidos tenemos doble necesidad de agradecerle a Dios. ¿Por qué? Porque primeramente el Señor nos sacó de las tinieblas espirituales y nos trajo a su conocimiento. En segundo lugar, nos trajo de nuestra tierra y nos adentró en Estados Unidos. Por eso, una vez más, hermano, hermana, tú que me miras acá en Estados Unidos, estamos obligados por la gratitud a hacer cosas grandes y, de ser posible, en nuestra tierra, donde hay tanta necesidad de llevar la palabra de Dios. Entonces, grábate esto. ¿Por qué no vamos a mostrar nuestra gratitud a Dios si escuchamos palabras como estas? Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que le daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas o pozos que tú no cavaste, en viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¡Qué tremendo! ¿Estás entendiendo, hermano, hermana? No vamos a darle a Dios porque alguien nos obliga, porque este tema se trata de lo que nosotros damos a Dios. Hay gente que dice, yo no tengo que darle a Dios porque Dios no necesita de mí. Mira, Dios no necesita de ti, pero la obra de Dios sí necesita de lo que nosotros poseemos. Pero es importante que sepas que lo que tú posees en estos momentos no te corresponde a ti, si es que tú dices que eres hijo o hija de Dios. Si eres hijo o hija de Dios, es porque Dios te compró con la sangre de Cristo. Si tú dices, yo creo en Cristo, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios, entonces nada de lo que tienes te pertenece. Dios te puede sacar de este mundo y tú no te llevas nada. Eso es muy normal en cada uno de nosotros. El siervo Job dijo, desnudo vine a este mundo y desnudo me iré. Nada traje a este mundo y nada me voy a llevar. Si eso pudiéramos entenderlo nosotros, tendríamos más libertad para hacer algo por la obra de Dios. Aquí la palabra de Dios nos enseña que la gratitud es la que nos va a hacer mostrar que tenemos temor de Dios. O sea, nosotros vamos a expresarle a Dios nuestra gratitud por medio de lo que nosotros hemos recibido de Él y la satisfacción que tenemos para con Dios. Es decir, nosotros vamos a demostrar que tenemos temor de Dios, que sabemos quién es Dios en toda su plenitud, cuando por medio de nuestra gratitud le mostremos, fíjate bien, el temor que le tenemos. Detrás mío, tú puedes ver, los que me pueden ver en un video, detrás mío estás mirando un sacrificio. Se supone que es el sacrificio
que le ofreció Abel a Dios. Una vez más te digo, nosotros mostramos el temor a Dios por medio de nuestra gratitud y por esa complacencia que sentimos para con Dios. Es decir, que nos sentimos que podemos tener una relación con Dios, cuando antes éramos enemigos de Dios, cuando antes no teníamos acceso a la gloria de Dios. Ahora somos hijos de Dios, y cuando uno tiene agradecimiento para con alguien, uno lo muestra por medio de su gratitud. No sé si me explico, pero cuando tú reconoces a una persona, te esmeras, buscas la forma de hacerle un presente, de hacerte presente tú con algo que quieres agradar a aquella persona. Entonces grábate esto: el temor a Dios, si realmente nosotros reconocemos quién es Dios, se lo vamos a demostrar por medio de nuestra gratitud. Cuando nosotros hacemos o damos un presente a Dios, nosotros estamos mostrándole, fíjate bien, el gozo, la satisfacción. Nos sentimos especiales al entregarle algo a Dios. Nota esto: si de pronto nosotros no estamos mostrando nuestra gratitud de esa manera, entonces es como que a nosotros no nos importa. Te voy a poner un ejemplo bien simple. Venían 3 hombres sabios de Oriente cuando nació nuestro Señor Jesús. Venían porque sabían que había nacido el Rey de los judíos. Y ellos no venían con las manos vacías. Ellos venían con grandes presentes, con caros regalos, con lo mejor que pudieron encontrar. Uno traía oro, otro traía incienso, otro traía mirra. En otras palabras, esos 3 regalos, esos 3 presentes eran de lo más especial que se podía regalar en ese tiempo a un rey. Y tú sabes, tú quieres visitar a alguien que tú reconoces que es una persona muy especial para ti, no vas a llegar con las manos vacías. Entonces, si nosotros damos a Dios, estamos mostrándole que estamos reconociendo su grandeza, su poder. Aún en las películas, cuando se ve a un rey de otro país que visitaba a otro rey por su cumpleaños o porque se casaba, venía entrando el rey y había un personaje que estaba de parte del rey que tenía fiesta, el cual anunciaba la entrada de aquel rey que venía de visita y decía: está llegando el rey fulano de tal país. Y venía entrando el monarca aquel con su corte, y aquel monarca venía con un regocijo grande porque venía ante otro rey muy grande. Y en cuanto venían con él sus sirvientes y traían cofres donde traían telas de las más finas, donde traían oro, piedras preciosas, como un regalo especial en reconocimiento de la grandeza de aquel rey.
traían aquellos presentes especiales porque se sentían privilegiados de la amistad que les brindaba el otro monarca. Por eso es que te digo, mi hermano, mi hermana, nosotros mostramos que tenemos temor de Dios o temor a Dios por medio de nuestra gratitud, que son esos presentes que uno no puede llegar con las manos vacías. Por eso cuando nosotros estamos en la iglesia y de pronto dicen, vamos a levantar la ofrenda para el Señor, yo siempre les digo a los hermanos, si cuando nosotros sentimos la presencia de Dios, gritamos gloria a Dios y aleluya y aplaudimos, ¿por qué cuando vamos a levantar la ofrenda nos sentimos igual? ¿Por qué si de pronto cuando sentimos que Dios hizo un milagro en nuestro cuerpo, aplaudimos y lloramos y gritamos? ¿Por qué no hacemos lo mismo cuando le damos una ofrenda a Dios? Yo he buscado que el pueblo aprenda eso y que no vivan los hermanos en la iglesia como viven en otras iglesias, que todo es muy bonito, pura alegría, pero cuando van a levantar la ofrenda, el pastor hasta tiene miedo. Hay pastores que me han dicho a mí, hermano, yo tengo una libertad tremenda para predicar, pero cuando voy a levantar la ofrenda yo sudo frío, hermano Rodríguez. Yo no entiendo por qué. Porque una vez más le digo, nosotros reconocemos quién es Dios por medio de nuestra gratitud y por medio de esa satisfacción que sentimos de ser familia divina. Esto es algo maravilloso. Yo quisiera que pusiéramos atención en lo que dice la palabra del Señor. Ya en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 6, del versículo 6 en adelante dice, le voy a leer en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Dice, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Verso 7. Después de todo, nada trajimos a este mundo cuando vinimos, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Verso 8. Así que, si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Verso 9. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los unen en la ruina y la destrucción. Verso 10. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y han causado muchas heridas dolorosas. Hermano, hermana, grábate esto. Todo hijo de Dios, toda hija de Dios tiene una gran satisfacción por sentirse familia de Dios. Y tiene una gran gratitud a Dios, de manera que siempre que tiene la oportunidad, que se acerca a Dios, siempre busca ofrecerle algo. Yo sé que muchas personas puedan no estar de acuerdo conmigo, pero más que todo porque son egoístas, porque son tacaños, porque les molesta que alguien les diga que le den a Dios. No es tanto que si la Biblia dice o no dice, no, es que de por sí no saben quiénes son. Me da pena, me da lástima los hermanos, las hermanas que sudan para darle a Dios, que les duele el corazón darle a Dios. Y yo les digo,
hermanos, hermanas, esos que les duele el corazón darle a Dios, o que cuando llega el momento de darle a Dios como que quisieran que se volvieran invisibles, que nadie los viera, esas personas no saben lo que es la vida cristiana. No conocen lo que es ser hijos de Dios. Antes de nosotros ser hijos de Dios, fuimos comprados con la sangre de Cristo. No se puede ser hijo de Dios si antes no es comprado con la sangre de Cristo. Allá en el Calvario, cuando Cristo murió, ahí nos compró Dios. El día que nos predican a nosotros acerca del reino de Dios, cuando se nos da la buena noticia, el Evangelio, y nosotros creemos que Cristo murió y resucitó, en ese momento se hace una realidad. Oiga bien, en ese momento se hace una realidad nuestra redención. Y desde el momento que nosotros creemos en Cristo Jesús, debemos tener la revelación de que somos plena y completamente nosotros propiedad de Dios, y que si antes yo podía disponer de lo mío porque yo no reconocía el señorío de Dios, todo aquello creía que era mío por mi ignorancia, porque yo no conocía a Dios. Pero ahora, conociendo a Dios, desde el momento que yo creo en Cristo, debo tener la revelación que todo yo le pertenezco a Dios. Eso dice allá en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Que desde el momento que nosotros creemos en Cristo, nosotros entendemos, tenemos la revelación de que fuimos comprados por Dios, por la sangre de Cristo. Y que desde el momento que nosotros creemos en Cristo, el Espíritu Santo viene a morar a nosotros. Y si el Espíritu Santo mora en un templo, el templo le pertenece al Espíritu Santo, y el poder del Espíritu Santo toma el control de aquel templo, y nada puede hacer el templo por sí mismo. Todo ya viene haciéndolo Dios desde el templo. Ojalá que me entienda. Entonces, no podemos nosotros hoy decir que somos cristianos, que somos hijos de Dios, y que nosotros debemos disponer de lo que tenemos. Si nosotros queremos disponer de lo que tenemos, es mentira que somos hijos de Dios, porque Dios nos compró a precio de sangre por el sacrificio de Cristo. Y una vez más le digo, desde el momento que nosotros creemos en Cristo, nosotros debemos tener la revelación que nosotros le pertenecemos a Él, como dice ahí en 1 Corintios 6, 19, que vuestro cuerpo, que vuestro espíritu glorifiquen a Dios, porque fuimos comprados. Por eso dice, glorifiquen a Dios desde vuestro cuerpo y de su espíritu, porque todo lo tienen de Dios. Hermanos, hermanas, esta escritura, una vez más le digo, para mí es maravillosa. Una vez más se la voy a leer y dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas o pozos que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dice, cuando tú te veas en la mayor abundancia,
es cuando más te debes acordar de Dios. Y lo que leímos hace un momento ya en Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 10. La verdadera sumisión a Dios, oye bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. En otras palabras, para el hijo o la hija de Dios, el solo hecho de ser hijo de Dios le tiene que satisfacer, se tiene que sentir satisfecho, ya nada más con ello. Y termina diciendo el verso 7, después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Verso 8, así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Verso 9, pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en la tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los unen en la ruina y en la destrucción. Mire, estamos en peligro de que el egoísmo, que la avaricia tome lugar en nuestro corazón, porque entonces desconoceremos a Dios y nos aferraremos a lo que nosotros creemos que es nuestro. Y nuestro, hermano, solamente es Dios. Pero en cuanto a lo demás, todo es de Dios. Fíjese bien, nada es nuestro, todo es de Dios. Nosotros no somos más que los encargados, más que aquellos que están responsables de las cosas que ahora le pertenecen a Dios. Y al final, acá dice en el verso 10, Primera de Timoteo 6:10, pues el amor al dinero es la raíz de todo mal. Algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la verdadera fe y se han causado muchas heridas. Hermano, hermana, el punto aquí, el día de hoy, es el temor a Dios se muestra por medio de nuestra gratitud y la satisfacción de sentirnos familia de Dios. En otras palabras, cuando nosotros damos a Dios, no debemos dar con dolor en el corazón, sino al contrario, llenos de agradecimiento y además diciendo, esto es para Dios. ¿Pero por qué? ¿Cómo que por qué? Soy hijo de Dios. Ya Dios me entregó el reino de los cielos. Soy heredero del reino de los cielos. ¿Por qué no le voy a participar a Dios algo de esto que es terreno y pasajero? Algo de esto que se va a terminar, si yo ya he ganado el reino de los cielos que me va a durar por toda la eternidad. Hermanos, hermanas, el tiempo se nos ha terminado. Y yo espero que entre tanta palabra que le he dicho, aunque sea una palabrita que tenga que ver con lo más hermoso de este tema, se le haya quedado en el corazón. Y si se le ha quedado en el corazón el temor a Dios, y que siente la gratitud a Dios, y se siente usted privilegiado de ser familia divina, con eso ya está ganado el trabajo de hoy. Ya con eso hemos cumplido con la tarea.